Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 21. La agotadora vida de estudio de Salomón. El hechicero supremo se sintió a la vez divertido y exasperado por la actitud de Salomón. Ante la petición de Atenea, el hechicero supremo solo pudo acceder a regañadientes. También creía que, siendo joven, Salomón debía familiarizarse con diversas disciplinas. Siempre y cuando no descuidara sus estudios de magia, no tenía inconveniente en que aprendiera otras cosas. La hechicera suprema tuvo que admitir que, entre los hechiceros de Camartag, pocos apreciaban las bellas artes, especialmente en comparación con Atenea. Incluso ella, a pesar de sus 1000 años de existencia, no podía compararse con la diosa de la sabiduría en este aspecto. En el templo principal del Himalaya, Camartag priorizaba lo práctico sobre lo artístico. Además de las vastas colecciones de artefactos acumulados a lo largo de los años procedentes de todo el mundo, había poco que reflejara la rica herencia cultural e histórica de Camartag. Aunque las comidas de Salomón se servían en tazas de té de la dinastía Tang, eso no cambiaba el hecho de que Camartag tenía una estética increíblemente insípida. La vestimenta de los hechiceros era sencilla, de tela oscura y áspera, e incluso las comidas en el comedor eran en su mayoría simples. Principalmente repollo hervido. El hechicero supremo era plenamente consciente de por qué tantos hechiceros preferían ir al santuario de Hong Kong a la hora de las comidas. Los regalos de Atenea, por otro lado, eran significativos y prácticos. Pegaso y la égida eran objetos que podían servir a cualquiera durante toda la vida. El hecho de que Atenea le hubiera otorgado dones tan valiosos a Salomón tranquilizó en cierta medida a la hechicera suprema. Al menos no le preocupaba que Atenea pudiera desviar a Salomón del buen camino. Sin embargo, Salomón no estaba particularmente interesado en aprender a luchar con escudos y lanzas. Para él, el propósito principal del égida era defenderse de ataques que no podían ser bloqueados por hechizos como el escudo de los serafines o las bandas carmesí de Kitorak. A diferencia del Capitán América, Salomón no veía la necesidad de usar un escudo. Después de todo, las bandas carmesí de Kitorak, modificadas por el hechicero supremo, ya eran tanto ofensivas como defensivas. Un escudo físico le parecía redundante. En cuanto a Pegaso, Salomón tenía serias preocupaciones sobre su seguridad. Si alguna vez tuviera que montarlo, se aseguraría de tener siempre listo el hechizo caída de pluma en caso de accidente. Aunque la belleza de Atenea era innegable, Salomón encontraba algo incómodo estar cerca de ella. No porque sintiera algo especial por Atenea, sino porque las antiguas diosas griegas, especialmente Atenea, parecían tener poco respeto por la privacidad o la modestia. No parecían hacer distinción entre hombres y mujeres, y Salomón, aún en plena pubertad, se veía obligado a recurrir al conjuro mente de hierro solo para poder concentrarse durante sus lecciones. Cada mes, Salomón tenía que encontrar tiempo para viajar a Athena Isle en Nueva York, donde aprendía escultura y apreciación artística de Athena, realizaba trucos para los niños de su orfanato y estudiaba materias mundanas como matemáticas, biología, química y física. La educación estándar para estudiantes sin poderes mágicos. El hechicero supremo también estaba muy complacido de que Salomón hubiera encontrado un maestro que lo ayudara con la ciencia. Además de estas lecciones, Salomón debía seguir el programa de estudios asignado por el hechicero supremo, que incluía el aprendizaje de varios idiomas extranjeros, alquimia y elaboración de pociones. Cada mañana, tenía que levantarse temprano para practicar artes defensivas y estudiar la magia blanca infinita del libro de los Visanti. Salomón a menudo sentía que esta carga de trabajo era más intensa que la preparación para sus exámenes de bachillerato en su juventud. Incluso creía que sus conocimientos podrían superar los de un alumno de séptimo año de Hogwarts que se preparaba para los éxtasis, si es que Hogwarts existiera en este mundo. Con semejante carga de trabajo, Salomón dependía en gran medida del hechizo toque del erudito, que le permitía leer y asimilar instantáneamente el contenido de un libro. Sin él, apenas tendría tiempo para comer. Ahora, Salomón comprendía las dificultades a las que se enfrentaban los grandes hechiceros cuando eran aprendices. Salomón ahora tenía acceso a dos sistemas de lanzamiento de hechizos, la magia Visanti y un segundo sistema que la utilizaba para potenciar una estructura de lanzamiento de hechizos basada en un muro de cristal toril. Estos dos sistemas se complementaban entre sí, lo que le permitió a Salomón progresar rápidamente en los rangos inferiores de la hechicería. A veces, al mirar los 3 anillos en su mano derecha, no podía evitar sentirse asombrado. Por derecho, los Visanti deberían haberlo castigado por robar su magia, pero la Trinidad de Visanti había decidido perdonarlo. Salomón solo podía especular que esto se debía a que había desbloqueado los estigmas, los cuales, a su vez, parecían estar conectados con el árbol de la vida que había visto en sus sueños. Descifrar sus misterios era algo que solo él podía lograr mediante un estudio más profundo. Con ese fin, se había adentrado en las investigaciones de la Golden Dawn sobre el árbol de la vida cabalístico, lo que aumentó aún más su ya abrumadora carga de trabajo. Si no fuera por su juventud, Salomón podría haber empezado a preocuparse por su calvicie. Por suerte, la hechicera suprema comprendía la importancia de equilibrar el trabajo y el descanso. Le concedía un día libre a la semana, durante el cual no tenía que enfrentarse a la dimensión oscura ni practicar alquimia ni pociones. En esos días, podía dormir hasta tarde, sin que nadie lo molestara. La dedicación de Salomón no pasó desapercibida en Camartag. Cuando presentó sus bolsas dimensionales recién creadas, nadie se sorprendió, aunque la magia fuera poco convencional. Al fin y al cabo, no era magia negra. Simplemente, la mayoría de los hechiceros no se molestaban en aprender magia que no mejorara directamente sus habilidades de combate. Si necesitaban algo, bastaba con abrir un portal con su anillo de teletransporte. Sin embargo, la hechicera suprema estaba muy complacida con el progreso de Salomón.
No solo le impresionaba el intrincado bordado de la bolsa de cuero, sino también el hecho de que Solomon no se centrara únicamente en hechizos destructivos o defensivos. Le interesaba la magia en su conjunto, no solo cómo podía usarse en combate. Este enfoque lo diferenciaba de los demás hechiceros de Camartag. Para la mayoría de ellos, si un hechizo no podía usarse en combate, no tenía mucho sentido aprenderlo. Solomon, en cambio, quería aprender todos los hechizos posibles, fueran útiles o no, simplemente porque le intrigaban. Esta diferencia de actitud inevitablemente conduciría a resultados diferentes. Para Salomón, un hechicero debía ser capaz de afrontar cualquier situación. No quería ser un mago de batalla, como un brujo o un psiónico. Esos roles se centraban en el ataque y la destrucción, lo cual no tenía nada que ver con ser un verdadero hechicero. Si alguien quisiera dominar el campo de batalla, la tecnología moderna podría lograrlo fácilmente. ¿Para qué perder el tiempo aprendiendo magia con ese propósito? El invierno de 2007 transcurrió con Solomon inmerso en sus estudios, hasta la llegada del Año Nuevo chino. Para quienes no eran chinos, la festividad podría no significar mucho, y el templo principal de Camartag no la celebraba, pero el hechicero supremo siempre hacía una excepción en el santuario de Hong Kong para la ocasión. A Solomon le dieron un día libre adicional ese sábado, y Wong, el hechicero más joven, fue a verlo con una propuesta especial: un viaje al barrio chino de Nueva York. Wong bajó la voz y dijo en voz baja: estudiar magia todo el tiempo no te conviene. Aún eres muy joven y las expectativas del hechicero supremo son demasiado altas. Necesitas conectar más con el mundo mundano. Claro que no estoy criticando al hechicero supremo. Simplemente no quiero que te conviertas en un ratón de biblioteca. Tras el incidente de Salem, Wong había firmado con éxito su contrato con los Visanti. Ahora se comportaba con una renovada confianza, y nadie podía dudar ya de sus habilidades como hechicero. Tras firmar el contrato, la magia de Wong había progresado rápidamente y recientemente había sido ascendido a mayordomo subalterno en el Hong Kong Santum. Uno de los motivos por los que había ido a ver a Solomon era para mostrarle sus nuevas habilidades. Solomon, sonriendo, le lanzó a Wong una bolsa de cuero. Era un regalo para él. Había fabricado varias bolsas dimensionales, regalando una a cada uno de los siguientes: al hechicero supremo, a Mordo y a sí mismo. Esta había sido hecha especialmente para Wong, como símbolo de su amistad y de las experiencias compartidas. Wong estaba encantado con el regalo. Ahora que tenía un pequeño ingreso extra, podía usar la bolsa para guardar sus bocadillos, lo que le facilitaría comer algo cuando quisiera. Vamos, dijo Solomon. Necesito que me guíes. Tengo muchas ganas de probar la comida de Sichuan. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 22. La estructura de la Orden de los Hechiceros. El aprendizaje de Salomón fue mucho más largo que el de los demás hechiceros, no solo por ser discípulo del hechicero supremo, sino principalmente por su edad. Camartag tenía una regla estricta sobre los menores. Nadie menor de edad podía ocupar un cargo oficial en el santuario, sin importar cuán poderosa fuera su magia. A ojos de todos, a Salomón aún le quedaba mucho por aprender. Por ello, Salomón no se apresuró en sus estudios. Siguió las lecciones impartidas por el hechicero supremo y Atenea día tras día. Esta cuidadosa acumulación de conocimientos fundamentales le sería de gran utilidad en el futuro. Salomón era muy consciente de que, si era como Stephen Strange, que dependía de software de traducción para leer tomos mágicos descifrados, estaría indefenso en ruinas antiguas sin acceso a Internet, donde descifrar textos mágicos era esencial. Como el hechicero supremo recalcó durante el entrenamiento de Salomón, la habilidad de comprender idiomas no podía descifrar los mensajes ocultos ni las runas mágicas que a menudo se encontraban incrustadas en textos arcanos. La escritura mágica en grimoríos y pergaminos requería un descifrado minucioso, y copiar estos hechizos siempre conllevaba el riesgo de fracasar. Por eso, la hechicera suprema le daba tanta importancia a la educación lingüística de Salomón. Además, para asegurarse de que Salomón comprendiera el mundo moderno, ya que la hechicera suprema creía que estaba demasiado absorto en la magia y carecía de conocimientos científicos, hizo los arreglos necesarios para que el santuario de Londres lo inscribiera en una escuela. Cuando alcanzara la edad adecuada, presentaría exámenes formales. A los 7 años, Solomon ya había aprobado los exámenes de Keystage 1 y Keystage 2, lo que le permitió presentarse a las pruebas SAT, obligatorias para los jóvenes de 13 años. Aunque Solomon nunca asistió físicamente a la escuela, el Santum de Londres se encargó de los trámites con dinero. Esto fue una novedad para Camartag, ya que los niños afiliados a Camartag normalmente solo practicaban artes marciales mientras asistían a escuelas regulares. Por ejemplo, Alice Gulliver, hija de Wu Guiyue, el guardián del Santum de Hong Kong, solo acudió a Camartag para estudiar artes defensivas. Jamás un menor como Solomon se había sumergido por completo en el estudio de la magia. Si bien a Solomon no parecía importarle esta vida casi solitaria, la hechicera suprema temía que estar tan desconectado del mundo mundano pudiera provocar que Solomon se aislara demasiado. A veces, incluso se preguntaba si le había transmitido su propia personalidad distante. Pero eso no bastaba. Una personalidad así no podía intimidar a los seres extradimensionales que buscaban invadir la Tierra. La alegría de Solomon al ser un ermitaño era algo que a los demás les costaba comprender. Incluso cambiaba los pósteres de su habitación cada 3 meses. Gracias a su hechizo de comprensión de idiomas, podía ver al instante el último anime sin necesidad de traducciones. Mientras tuviera acceso a Internet y comida, Solomon podía permanecer encerrado para siempre. Salvo para visitar a Atenea y no veía la necesidad de salir de su habitación. Este mes, su esposa fue Oro, la chica con orejas y cola de lobo del anime Spice and Wolf, un hecho que era innegociable, ya que se emitió en enero de 2008.
Desde la perspectiva de un observador externo, la vida de Solomon parecía sumamente anormal. Muchas veces, Won había intentado convencerlo de salir a caminar, pero Solomon siempre se negaba. El clima lluvioso de Londres no le sentaba bien, y si quería comer pescado con patatas fritas o visitar el Museo Británico, iba solo. En cuanto a Nueva York, prefería evitarla por completo. ¿Quién sabía cuándo podría aparecer un gigante verde para empezar a destrozarlo todo? O incluso dos. Frecuentaba Hong Kong con más frecuencia, especialmente los puestos de comida callejera cerca del Hong Kong Santum, donde se había convertido en un habitual. Incluso hablaba cantonés con fluidez, charlando con facilidad con los vendedores locales. Y en cuanto al entretenimiento, ¿qué podría ser más fascinante que la magia? Para Salomón, la magia era lo más maravilloso del mundo, y nada se le comparaba. Su único inconveniente era tener que enfrentarse a la dimensión oscura de vez en cuando. Conocí a mi esposa, Adria, a tu edad, le dijo una vez Caecilius a Salomón. Aunque podía ser severo durante el entrenamiento en artes defensivas, Caecilius era paciente al enseñarle a Salomón. Deberías salir más, aconsejó Caecilius. No te encierres en los libros todo el tiempo. Camartaj aún no necesita que asumas grandes responsabilidades. Deberías ir a la escuela y conocer chicas. Quedarte aquí todo el tiempo te volverá tan aburrido como un anciano. Si mi hijo aún viviera, tendría más o menos tu edad ahora, y probablemente me arriesgaría a una demanda por dejarle probar la cerveza por primera vez. Pero en fin, estar encerrado no te conviene. Si quieres entrenar más, siempre puedes venir a verme. Caecilius habló con la cabeza gacha, lo que dificultó que Salomón descifrara su expresión. ¿Era tristeza o nostalgia? Años después, al recordar aquel momento, Salomón solo pudo evocar el viento frío del Himalaya, el olor a descomposición y la imagen del hombre de cabellos grises que tenía delante. Un hombre que lo había perdido todo. Se decía que el barón Mordo había llevado a Caecilius a Camartaj. La filosofía de Camartaj siempre había sido ayudar a los necesitados, pero estos debían poseer talento mágico. Aparte de aquellos reclutados personalmente por la hechicera suprema, como Solomon y Strange, la mayoría de los hechiceros de Camartaj ingresaron por caminos similares. De hecho, la Orden de los Hechiceros fue fundada sobre este mismo principio por la propia hechicera suprema. El enfoque del hechicero supremo era similar al de ingresar a un monasterio, ya que solo aquellos que casi lo habían perdido todo se sentían atraídos por la misión de Camartaj de proteger la tierra. Estas personas eran menos propensas a la tentación de la riqueza o la fama, y podían dedicarse por completo a la lucha contra las amenazas extradimensionales. Por eso Camartaj hacía tanto hincapié en el ascetismo. Su propósito era brindar paz a las almas asoladas por el sufrimiento. Esta filosofía no era necesariamente errónea. Los criterios de selección del hechicero supremo habían resistido el paso del tiempo durante más de 1000 años. Sin embargo, existían muchos aprendices como Caecilius, y no todos estaban tan absortos en el mundo mágico como Solomon. Algunos se sintieron atraídos por Camartaj debido a sus ideales, como el barón Mordo, quien estaba profundamente comprometido con la misión de defender la tierra de los invasores extradimensionales. Sentía una profunda admiración por la hechicera suprema por su lucha milenaria contra tales amenazas. Otro grupo importante dentro de Camartaj eran las familias de hechiceros. Estos eran descendientes de los discípulos originales de Camartaj, como Won y Wu y Yue. Estas familias desempeñaron un papel vital en la comunidad de Camartaj, habiendo pasado toda su vida en el santuario, recibiendo generación tras generación las enseñanzas del hechicero supremo. Algunos miembros de estas familias estuvieron cerca de alcanzar el puesto de hechicero supremo, pero este había sobrevivido a todos los posibles sucesores a lo largo de los siglos. A pesar de ello, estas familias siguieron siendo fieles seguidoras del hechicero supremo. Luego estaban aquellos que llegaban a Camartaj desde el mundo terrenal, a menudo con apegos persistentes. Caecilius, por ejemplo, anhelaba volver a ver a su esposa. Otros buscaban la magia como un medio para un fin. No era raro que algunos aprendieran magia y luego regresaran al mundo terrenal, usando sus poderes para dominar o disfrutar de lujos inalcanzables para la gente común. Si bien la hechicera suprema no tenía ningún prejuicio inherente contra los placeres materiales, en el pasado había eliminado sin piedad a aquellos que abusaban de la magia para su propio beneficio. En la época moderna, sin embargo, el hechicero supremo se había vuelto menos estricto en estos asuntos. La razón era simple. Con el rápido avance de la tecnología, los humanos modernos recibían en un solo día más información que la que las personas del pasado recibían en toda su vida. Si Camartaj exigiera un desapego total de los asuntos mundanos, podrían quedarse sin discípulos. El hechicero supremo lo entendía bien y había relajado los criterios para seleccionar nuevos miembros. Mientras no usaran la magia para el mal y cumplieran con el deber de proteger la tierra, sus motivaciones no importaban. Lo único que el hechicero supremo no podía tolerar era la lealtad a Dormammu. Pero ahora parecía que el alma de Salomón estaba demasiado tranquila. Así pues, el hechicero supremo decidió que era hora de darle algo que hacer a Salomón. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 23. Capítulo 23. El vampiro de Collinsport. En Camartaj era bien sabido que Salomón tenía una gran habilidad para aprender hechizos extravagantes, aunque aparentemente inútiles. Los aprendices del cuartel general del Himalaya de veces veían a Salomón sentado sobre un objeto invisible que flotaba, aferrándose a una sábana mientras los vientos aulladores lo empujaban hacia adelante. Cabalgaba sobre el viento como una vela, a la deriva hasta que inevitablemente se estrellaba contra una pared. En ocasiones, se veía al barón Mordo persiguiendo a Solomon, a menudo visiblemente exasperado.
Por mucho que Mordo blandiera su bastón, nunca lograba alcanzar a Solomon, quien se desplazaba velozmente por Camartag, haciendo windsurf con su vela mágica. Mordo estaba frustrado por la obsesión de Solomon con esos hechizos triviales. En su opinión, Solomon debería dedicar su juventud a aprender magia poderosa, preparándose para batallas contra fuerzas extradimensionales. Pero cada vez que Mordo le planteaba esta preocupación a la hechicera suprema, ella la desestimaba, diciendo que era decisión de Solomon. Camartag no interfería en la elección de sus miembros por el camino mágico. Si a Solomon le interesaban esos hechizos, la hechicera suprema no se lo impediría. En Camartag, era común creer que la magia que no sirve en combate no es magia de verdad, y Mordo no era la excepción. Constantemente intentaba corregir lo que consideraba las decisiones equivocadas de Solomon, deseando que retomara el buen camino para convertirse en un hechicero útil. Sin embargo, cada vez que Mordo se acercaba, Solomon se deslizaba hacia la dimensión espejo, desapareciendo sin dejar rastro. Como era de esperar, a Solomon le resultaba bastante molesta la persistencia de Mordo. En su opinión, no existían hechizos inútiles, solo hechiceros inútiles. Cualquier magia, por insignificante que pareciera, podía volverse increíblemente útil. Incluso en los ejercicios de entrenamiento de Camartag, este podía defenderse bien usando una combinación de magia de muro de cristal de Toril y magia Visanti contra varios oponentes. Aunque, para ser justos, sus compañeros de entrenamiento solían ser aprendices de menor rango. Contra alguien como Caecilius o Mordo, no tendría tiempo de recitar sus encantamientos. No quería que salieras tan pronto, Solomon, dijo el hechicero supremo, añadiendo una cucharada grande de miel al té de Solomon. Solomon nunca entendió su peculiar gusto. Todo lo que comía era increíblemente dulce, desde el refresco de naranja hasta el té, y la miel siempre era un elemento básico. Aún así, Solomon bebió obedientemente el té excesivamente dulce. Delante del hechicero supremo, siempre interpretaba el papel del alumno obediente. Yo tampoco quiero irme, gruñó Solomon, haciendo pucheros. ¿No es genial estar aquí en Camartag? Tenemos internet y la hechicera suprema, haciendo caso omiso de sus protestas, se sirvió otra taza de té. Tengo una tarea para ti, dijo con tono tranquilo pero firme. Una tarea que solo tú puedes realizar. Won ahora es mayordomo en el santuario de Hong Kong y no tiene tiempo. Además, no debería estar al tanto de esta tarea. Necesito que encuentres un libro, uno que no se ha visto en más de 200 años. ¿Un libro? La curiosidad de Salomón se despertó. Supuso que lo que fuera que el hechicero supremo estuviera buscando debía ser un grimorio importante. Es un libro peligroso, continuó. Esta será una misión larga, y no espero que lo encuentres de inmediato. El último rastro que se tiene de él data de hace 237 años, cuando una bruja usó magia para convertir a un humano en vampiro. El tipo de magia que crea vampiros proviene del Darkhold. El libro de los Visanti es el antídoto perfecto. Cada hechizo del Darkhold tiene su contrahechizo correspondiente en el libro de los Visanti. Tras tomar un sorbo de su té con miel, la hechicera suprema añadió: tu destino es Collinsport, Maine. No te preocupes por Atenea. Yo me encargaré de tu permiso de ausencia. Tos, tos. Tos. Solomon se abrió paso con dificultad entre una densa maraña de ramas, saliendo a rastras de un matorral cubierto de hojas y tierra. Tras mirar a su alrededor y no ver a nadie cerca, suspiró aliviado y usó un hechizo menor para limpiarse la ropa. Su aterrizaje desde el portal no había sido precisamente elegante. No era del todo culpa suya. Al fin y al cabo, solo había podido determinar la ubicación con un mapa y el sistema de defensa planetaria de Camartag. Acabar en medio de un matorral no era lo ideal, pero tampoco era el peor desenlace. Antes de llegar a Collinsport, Solomon se había preparado a conciencia. Uno de los principios clave que sus mentores le habían inculcado era que una investigación exhaustiva era esencial antes de enfrentarse a cualquier enemigo potencial. Solomon había asimilado esta lección al pie de la letra. Según las leyendas locales, hace más de 2 siglos, Barnabas Collins, cabeza de la familia Collins, una prominente dinastía pesquera de la zona, se convirtió en vampiro. Los lugareños, enfurecidos por un fervor puritano similar al de los infames juicios de brujas de Salem, lo encerraron en un ataúd. Los forasteros solían burlarse de la historia, considerándola una mera superstición puritana. Pero las pistas del hechicero supremo confirmaron que, en efecto, había habido un vampiro en Collinsport, lo que llevó a Solomon a sospechar que Barnabas Collins era el mismo vampiro. Aún así, a Salomón le costaba creerlo. Incluso un vampiro débil no sería sometido tan fácilmente por gente común. Sin embargo, la mención de una bruja por parte del hechicero supremo levantó sospechas. Su principal objetivo era encontrarla. Si podía convertir a alguien en vampiro mediante una maldición, sin duda había tenido contacto con el Darkhold o, al menos, poseía conocimientos relacionados con él. Solomon también se enteró de que la mansión Collinswood se había incendiado en 1972 y que posteriormente fue reconstruida, lo que no hizo sino aumentar sus sospechas. En lugar de irrumpir imprudentemente en Collinswood para investigar, Solomon visitó primero la biblioteca local para profundizar en la historia del pueblo. 1972 fue un año turbulento para Collinsport. No solo se incendió la finca de la familia Collins, sino que también se descubrieron los cuerpos de 11 trabajadores en el bosque junto a la autopista 9, lo que provocó un gran revuelo mediático. Tras revisar minuciosamente los viejos periódicos, Solomon encontró informes detallados de cómo a los trabajadores les arrancaban la garganta, lo que llevó a la policía a sospechar de un asesino desequilibrado. Además, se había desenterrado un ataúd negro cerca de la obra, junto a la autopista. Mientras Solomon estudiaba las fotografías ensangrentadas de los periódicos, su corazón comenzó a latir con fuerza.
La tenue iluminación de los rincones de la biblioteca no hizo sino intensificar su inquietud. Al indagar más a fondo, descubrió otro infieme. Una explosión catastrófica en la fábrica de conservas de la familia Collins ese mismo año. El artículo, escrito con tono burlón, insinuaba la dramática relación de amor-odio entre la familia Collins y otra magnate pesquera local, Angelique Bouchard, así como su misteriosa desaparición tras el incendio en Collins Swamp. Lo que a Solomon le pareció particularmente extraño fue que, después de esto, parecía que todo el mundo había olvidado que Angelique Bouchard había desaparecido en Collins Swamp. Los informes periodísticos posteriores afirmaban sistemáticamente que había desaparecido de su propia casa. Cada vez más suspicaz, Solomon revisó periódicos aún más antiguos. Aunque la tinta se había desvanecido y las imágenes estaban borrosas, era imposible no apreciar la impactante belleza de Angelique. Con su larga melena rubia, ligeramente ondulada, y sus labios rojo intenso, había cosechado un gran apoyo público tras la muerte de su madre. Al igual que ella, Angelique era conocida por su aguda visión para los negocios, controlando el 95% de la flota naviera de la zona, lo que dejó a la otrora poderosa familia Collins luchando por mantener su vasto patrimonio. Tras horas de minuciosa investigación, con la ayuda de algunos conjuros, Solomon finalmente encontró un antiguo retrato familiar de los Bouchard en los polvorientos archivos de la biblioteca. Curiosamente, ningún miembro masculino de la familia Bouchard se había hecho retratar, y siempre había habido especulaciones entre los lugareños sobre la identidad del padre de Angelique. Pero a pesar de las diferencias en el color del cabello, Solomon notó de inmediato que Angelique Bouchard guardaba un asombroso parecido con su madre, su abuela y su bisabuela. Todas eran prácticamente idénticas. Esta es la bruja. Se dio cuenta Salomón sobresaltado. Pero, ¿dónde está ahora? Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 24. El hechicero llega. Solomon salió de la biblioteca y tomó un taxi para ir a Angel Bay, en las afueras del pueblo. Al subir, ya había preparado una coartada y empezó a charlar con el conductor. Aunque a Solomon no le gustaba socializar, no tenía problema en mentir cuando era necesario. El taxista, un hombre moreno de ascendencia mixta que había vivido en el pueblo toda su vida, le describió Collinsport con una imagen desoladora. El pueblo era insignificante. No había minerales raros, ni industria, y aparte de la pesca, pocas oportunidades de trabajo. El sistema de escuelas públicas locales era pésimo, y los graduados de secundaria tenían dificultades para encontrar trabajo, por lo general emigrando a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor. En muchos sentidos, Collinsport era simplemente otro pequeño pueblo pesquero con dificultades económicas, un microcosmos de muchos pueblos similares repartidos por todo Estados Unidos. Pero Solomon, con gran habilidad, logró sacar a relucir la conversación para obtener información valiosa del conductor, mencionando finalmente a la familia Collins. Al oír el nombre, el conductor, que había nacido y crecido en Collinsport, se animó. Afirmó que, antes de su desaparición, Angelique Bouchard, la señora de Angel Bay, era la persona más querida del pueblo. Una mujer hermosa y amable. Incluso recordaba haberla visto de niño, y aquel recuerdo parecía haberle dejado una huella imborrable. Oye, tío, te digo que la vi una vez cuando era niño. Joder, nunca he visto una mujer tan guapa en mi vida. Incluso aparece en mis sueños, pero no se lo digas a mi mujer. La voz del conductor rebosaba de emoción, y gesticulaba con un brazo mientras mantenía el otro en el volante. ¿Lo dudas? Te lo aseguro, si la hubieras visto, no lo dudarías. Jamás olvidaré lo guapa que estaba con ese vestido rojo. No podrías encontrar una mujer como ella en Nueva York o Los Ángeles, te lo juro. Era única. A través de la divagación del conductor, Solomon logró obtener algunos detalles útiles. Tras la desaparición de Angelique Bouchard, la familia Collins recuperó rápidamente el control de la industria pesquera del pueblo. Nadie sabía qué le había sucedido a Angelique, pero todos los ancianos del pueblo parecían hablar de ella como de una figura de un sueño lejano, misteriosa y esquiva. ¿Alguna vez supiste de dónde desapareció Angelique Bouchard? Preguntó Solomon con indiferencia, fingiendo desinterés. Pensaría que la policía haría todo lo posible por encontrar a alguien como ella, dada su posición. No se, dijo el conductor encogiéndose de hombros. Dicen que la familia Bouchard apareció aquí un día y, al día siguiente, ya no estaba. Me parece lógico. Sí, supongo que sí, murmuró Solomon, apartando la mirada por la ventana, absorto en sus pensamientos. El coche entró lentamente en Angel Bay, una zona que antaño fue próspera y que ahora se encontraba en ruinas desde la desaparición de Angelique. La familia Collins había absorbido todos sus recursos, dejando a Angel Bay en un estado de decadencia. Los pescadores se negaban a vender sus capturas en Angel Bay, y la otrora bulliciosa fábrica de conservas yacía en ruinas. Barcos podridos y redes de pesca ensuciaban el puerto, mientras que ahora solo las hambrientas gaviotas lo visitaban, buscando restos de pescado podrido en los pilares de madera que se adentraban en el mar. Solomon sentía como si hilos invisibles, tejidos en la oscuridad, se extendieran desde la familia Collins, atrapando a todo el pueblo como una red de pesca de malla fina. Atrapaba todo a su paso, desde la policía local hasta los medios de comunicación. Sin las pistas que Solomon había descubierto en los polvorientos documentos de la biblioteca, nadie habría sospechado que la aparentemente benévola familia Collins, que proveía el sustento al pueblo, ocultaba secretos tan profundos y siniestros. Desde 1972, la ciudad había sufrido una serie de muertes misteriosas, pero las investigaciones siempre fueron superficiales y la cobertura mediática solía terminar abruptamente.
Al principio, la gente murmuraba sobre los espeluznantes detalles de los cuerpos encontrados con las gargantas arrancadas, pero con el tiempo, a nadie pareció importarle ya la suerte de las víctimas de estas muertes violentas. Solomon pasó todo el día recorriendo la ciudad en coche con el conductor, intentando reconstruir lo que podía sobre las misteriosas muertes y desapariciones. Después, quedaron en verse de nuevo al día siguiente. Solomon abrió un portal en un callejón apartado y regresó a Camartag, donde, aunque no era de noche, se desplomó en la cama, completamente exhausto tras analizar la caótica montaña de pistas e información. Al despertar, Salomón se preparó para su enfrentamiento con el vampiro, reuniendo plata y los componentes necesarios para el hechizo. Tras comer rápidamente, ni siquiera sabía si era desayuno, almuerzo o cena, abrió otro portal y regresó a Collinsport, donde lo esperaba el conductor. A la mansión Collinswood, dijo Solomon mientras subía al coche, con el rostro impasible. Se había preparado mentalmente para la tarea que tenía por delante. Su plan era sonsacarle información sobre la bruja de Barnabas Collins y, si fuera necesario, eliminar al vampiro. Están malditos, dijo el conductor, mirando nerviosamente a Solomon. Quizás porque Solomon le había pagado generosamente, el conductor no quería que se aventurara en la tenebrosa mansión. A pesar del dominio de la familia Collins sobre la economía del pueblo, no eran precisamente queridos. Está bien, murmuró Salomón entre dientes. Precisamente por eso voy allí. Willie. Deja de beber, borracho calvo. Limpia este lugar ahora mismo. Gritó Caroline Stoddard desde lo alto de la gran escalera que daba al amplio vestíbulo de la mansión. Aunque era de día, las pesadas cortinas de terciopelo oscuro del vestíbulo estaban completamente cerradas, dejando pasar solo unos finos rayos de luz. La mayor parte de la habitación permanecía sumida en la penumbra. Caroline, con su figura curvilínea, era una mujer impactante, que aún conservaba una figura esbelta incluso después de haber llegado a la mediana edad. El tiempo no había mermado su belleza, y su figura seguía siendo tan atractiva como siempre. Sus gritos no eran infundados. Su hermano menor, David Collins, que tenía autismo leve, había vuelto a derramar comida sobre la alfombra. Su voz fuerte y estridente hizo temblar a David, cuyo cabello negro y rizado se agitó al sobresaltarse. Tranquilízate, Caroline, dijo una mujer de cabello plateado sentada en la penumbra frente a un tablero de ajedrez. Aunque era bastante mayor, sus movimientos y su mente seguían siendo lúcidos. Tras hacer una jugada, añadió: no presiones demasiado a David. Y no te preocupes demasiado por Willie. Ya está mayor. Sigues negándote a que te convierta en vampira, ¿verdad, Elizabeth? Preguntó con voz suave el hombre sentado frente a ella en el sofá. Tenía el pelo corto y negro, la piel pálida y vestía con la elegancia de un caballero británico del siglo XVIII. Su elegante abrigo negro estaba adornado con coloridas gemas, y los puños y el dobladillo presentaban elaborados detalles. Una corbata de encaje blanco le rodeaba el cuello. Tras un instante de reflexión, hizo su jugada en el tablero de ajedrez. Hemos reconstruido la familia Collins. Miren a su alrededor. Todo en este salón, cada escultura y colección, fue restaurado después del incendio. Y esto, señaló la lámpara de araña de cristal que colgaba sobre ellos, quiero que lo vean todo, que sean testigos del regreso de nuestra familia a la gloria. Envejecer es parte de la belleza de la vida, algo que no puedes comprender, respondió Elizabeth con elegancia. Estoy cansada. Deja que Caroline y David se encarguen de todo. Willie. Willie. La voz de Caroline se elevó de tono al ver que Willie no aparecía. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo y la puerta se abrió de golpe. Calvo y sin aliento, Willie entró corriendo en la habitación, jadeando. Amo, jadeo, tranquilo, Willie, dijo Barnabas Collins, poniéndose de pie y ofreciéndole a Willie una copa de champán. Respira hondo. Ahora, dime, ¿qué pasó? Hay alguien aquí, balbuceó Willie, mientras bebía un trago. ¿La policía? ¿Los periodistas? Barnabas se giró para mirar a Elizabeth, sin mostrar preocupación. Ya me he encargado de ellos. No, no la policía, ni los periodistas. Los ojos de Willie se abrieron de par en par por el miedo. Parece, un hechicero. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 25. El vampiro que adora de Dios. Las palabras de Willie pusieron a la familia Collins en alerta máxima. Nadie dudaba de la veracidad de lo que decía. Había servido a la familia Collins toda su vida. A pesar de ser calvo, alcohólico y desaliñado, seguía siendo un sirviente leal. La familia Collins no era ajena a la magia. Barnabas Collins se había convertido en vampiro por la maldición de una bruja, y esa misma bruja ya les había causado muchos problemas. Barnabas Collins, agarrando su bastón con la punta de latón, no pudo evitar juguetear con sus 10 dedos de uñas afiladas. De acuerdo, Willie, dijo Barnabas. ¿Por qué no invitamos al mago a pasar? Quizás solo esté de paso. Me imagino que podría ser amable, y además, ninguna verja de hierro podría detener a un mago. Sí, señor Barnabas, respondió Willie, secándose el sudor frío de la frente mientras salía tembloroso del salón. No me malinterpreten. No tenía miedo. Era solo el efecto de la bebida. A Willie nunca le habían gustado las personas que practicaban magia. La última bruja que anduvo por allí provocó que la mansión Collingwood se incendiara. Por suerte, con el apoyo del señor Barnabas y la señorita Elizabeth, la mansión fue reconstruida incluso mejor que antes. Al menos ahora tenía aire acondicionado central. Vengan aquí, niños, dijo Barnabas, dando unas palmaditas en el sofá que tenía al lado. Puede que recibamos a un huésped muy anciano. No querríamos que los demás pensaran que la familia Collins ha perdido sus modales. A regañadientes, Caroline Stoddard y David Collins se sentaron en el sofá a esperar a su invitado.
Pero cuando Willy finalmente lo hizo pasar, toda la familia Collins respiró aliviada, ja. Barnabas soltó una carcajada, sobresaltando tanto a David que casi saltó del sofá. Detrás de Willy estaba un chico de pelo corto y negro, vestido con una túnica de color rojo intenso. No recuerdo que sea Halloween todavía, Willy. ¿Por qué no le das algunos dulces a nuestro pequeño mago? No tenía ni idea de que tuvieras ese sentido del humor. Pero no pasa nada. Se puso de pie, tomó su bastón y se acercó al niño vestido de mago, alzándole la barbilla. Felicidades, pequeño mago. Aunque has llegado en un mal momento, te has ganado un pase de un día para visitar la finca Collins, con comidas y alojamiento incluidos. Sin duda, será un día inolvidable. Willy, lleva a nuestro encantador pequeño mago a cenar y prepárale una habitación. Parece que lleva siglos sin dormir bien. Solomon no se tranquilizó ante las palabras del hombre de cabello negro que tenía delante. Desde el momento en que entró en Collinwood Manor, sintió algo extraño. Comparado con otros lugares, al menos la mitad de los arbustos, antes frondosos, estaban ahora marchitos y retorcidos, cubiertos de espinas. Esto podría ser simplemente señal de un jardinero negligente y borracho, pero Solomon también notó una cantidad inusualmente grande de ratas correteando por el jardín. Según su investigación, la familia Collins no era lo suficientemente numerosa como para generar suficientes residuos de comida para alimentar a tantos roedores. Lo que Solomon había observado eran fenómenos frecuentemente asociados con las guaridas de vampiros. Ahora estaba más convencido que nunca de que Barnabas Collins residía en la mansión. Estoy buscando a alguien, dijo Salomón, y sus palabras hicieron que Bernabé, que acababa de darse la vuelta para regresar al sofá, se detuviera y se girara. Esta persona tiene la información que busco. El vampiro miró a Solomón de reojo. Ahora sabía que aquel pequeño mago de vestimenta extraña no era un niño perdido, sino alguien con un propósito. Las palabras de Solomon también habían despertado el interés de los demás miembros de la familia Collins. Caroline Stoddard, que había estado sentada ociosamente en el sofá, se inclinó de repente hacia adelante, dejando escapar un gruñido bajo. Elizabeth rápidamente puso una mano sobre el hombro de Caroline y preguntó: ¿Quién? Estás pidiendo ayuda a la familia Collins, dijo Barnabas mientras volvía a acercarse, apartando a Willy y bajando la mirada para encontrarse con la de Solomon. De repente, su voz se volvió increíblemente suave. Dime, ¿quién te envió a la mansión Collingwood? Pues me envié yo mismo, respondió Salomón con una sonrisa. Tu magia no me afecta, pero si no fuera por tu intento, no habría podido confirmar tu identidad, señor Barnabas Collins. El vampiro retrocedió de un salto, con los ojos muy abiertos, apuntando con su bastón a Salomón. ¿Tú eres realmente un mago? ¿Cuántos años tienes? Para ser precisos, un arcanista, corrigió Salomón. Estoy a punto de cumplir 13 años, por favor, habla en serio. Represento al orden gobernante de la Tierra, la ermita del mago, y tengo algunas preguntas para usted. Con un chasquido de dedos, el emblema de Camartaj apareció ante él, demostrando su identidad. En cuanto Barnabas oyó la edad de Solomon, se relajó visiblemente. Asintió, completamente tranquilo, dando a entender que cooperaría plenamente. En cuanto a qué era la ermita del mago, no tenía ni idea. Pero enviar a un aprendiz de 13 años a enfrentarse a un vampiro, sin duda era un error. A esa edad, el chico probablemente ni siquiera sabría escribir. Primera pregunta. La mirada de Solomon se dirigió a las personas sentadas en el sofá. ¿Dónde está Angelique Bouchard? ¿Y por qué debería preguntarte cuál es tu relación con ella? Preguntó Bernabé, desconcertado. No hay ninguna relación. Simplemente posee algo que no debería, respondió Salomón. Por ejemplo, su maldición que te convirtió en vampiro, una magia tan avanzada solo podría provenir de un grimorio muy peligroso. En la ermita del mago sospechan que tuvo contacto con ese libro o, al menos, con el conocimiento que contiene. ¿Acaso no vendió su alma a Satanás? Preguntó Bernabé, con la boca abierta de asombro. Aprender de ese libro significaría, sin duda, venderle el alma a un ser aterrador, pero no a Satanás, sino a otra persona, dijo Solomon, sentándose frente a Barnabas e ignorando la mirada amenazante de Caroline. Sus ojos permanecieron fijos en Barnabas hasta que el vampiro también se sentó. ¿Quién? Preguntó el vampiro, dibujando una M en el aire con la mano. ¿No es esa la marca de Satanás? No puedo decir el nombre. Es el progenitor de la magia negra, el que creó un libro, y el conocimiento que contenía dio origen al primer vampiro. Señor Barnabas, usted no es el primer vampiro. Y no bebo té, ¿de verdad cree que una bruja común podría crear un vampiro de su rango sin pagar un precio muy alto? Continuó Solomon. Encontré retratos de la familia Bouchard, todos muestran a la misma persona. Claramente, Angelique Bouchard obtuvo la inmortalidad gracias a ese conocimiento. Ese libro es extremadamente peligroso y debe ser recuperado. Ni siquiera se puede permitir que existan copias del conocimiento que contiene. Ahora dime, ¿dónde está Angelique Bouchard? Mi magia puede neutralizar por completo su magia negra. No será rival para mí. ¿Eso significa que puedes convertirme en humano de nuevo? Barnabas Collins se inclinó hacia adelante de repente. Dijiste que podías contrarrestar su magia, así que, ¿puedes levantar mi maldición? Sí, pero eso me lleva a mi segunda pregunta, alabado sea Dios. Interrumpió Bernabé, incapaz de contenerse. Alabado sea Dios. Ya no tendré que beber más sangre. ¿Qué estaba pasando? Salomón miró a Bernabé, completamente desconcertado. Durante toda la conversación, Salomón se había mostrado extremadamente cauteloso, negándose a comer o beber, y siempre con un gesto de la mano listo para lanzar un hechizo. Pero ahora, el vampiro que lo había puesto nervioso, daba gracias a Dios en voz alta, y se arrodillaba para rezar. ¿Le pasaba algo?
¿Por qué este vampiro no se había convertido aún en cenizas? Capítulo 26. El cuento de la bruja. Señor Bernabé, Señor Jesús, concédeme el corazón para orar, tócame con tu mano y fortaléceme en todo, Señor Bernabé, tú eres mi salvación, la fuente de mi vida. En ti encuentro alegría y esperanza. Aun cuando camino en la oscuridad, tu luz siempre brilla. Salomón exhaló profundamente. Se dio por vencido. Supuso que aquel vampiro que tenía delante podría estar un poco desequilibrado mentalmente. Si las leyendas locales y sus investigaciones eran correctas, este vampiro había estado encerrado en un ataúd bajo tierra durante 200 años. Un poco de inestabilidad mental era comprensible. Miró a la familia Collins, sentada frente a él. No mostraron ninguna reacción ante el comportamiento del vampiro y, en cambio, le ofrecieron galletas a Solomon. Incluso la impetuosa Caroline se había relajado, jugueteando ahora con sus uñas con disimulo. Solo David Collins intentó impedir que Bernabé rezara, pero acabó viéndose involucrado también en la oración. Joven amo David, dijo el vampiro, ya le he vendido mi alma al diablo. Solo la oración puede llevarme al cielo ahora. Él hace esto a menudo. Solomon rechazó los dulces que le ofreció la familia Collins y se tocó la cabeza, dirigiéndoles la pregunta. Con frecuencia. Siempre que Victoria no está cerca, tiende a comportarse así, respondió Elizabeth, de cabello plateado, a quien no pareció importarle que Solomon rechazara la comida. Le habló con solemnidad. Antes de que llegaras, mucha gente afirmaba poder ayudarnos a romper la maldición. Cuando nuestro antepasado se apareció ante nosotros, supimos que la maldición era real. La magia negra de ese libro solo puede ser deshecha por el libro Visanti, dijo Solomon, sacudiendo la cabeza. Pero, señorita Elizabeth, mi objetivo es encontrar ese libro, o cualquier documento o volumen que contenga su conocimiento copiado. Esa es mi verdadera misión. Puedo ayudarte, dijo Barnabas, levantándose de repente del suelo y, con un escalofrío helado, sentándose rápidamente junto a Solomon. Sus movimientos eran sorprendentemente rápidos. La colección de Angelique se ha convertido en reliquia y se conserva en el museo. Pero esto es Collinsport, construido por la familia Collins. Puedo ayudarte a recuperar esos objetos, pero, ¿reliquias? Preguntó Salomón. Eso me lleva a mi primera pregunta. ¿Dónde está Angelique Bouchard? Está muerta, dijo Barnabas, haciendo pucheros, con la mirada baja y las manos apoyadas en su bastón, mientras sus dedos se movían inquietos. Murió aquí mismo, víctima de su propia maldición. Al ver la expresión de confusión de Salomón, Bernabé comenzó a contar su historia. Fue culpa mía, admitió el vampiro. Todo comenzó en 1750. En aquel entonces, Joshua Collins y Naomi Collins trajeron a su hijo pequeño, Barnabas Collins, quien se señaló a sí mismo, de Inglaterra a los Estados Unidos. Querían una vida mejor y establecieron su imperio pesquero en un pueblo costero de Maine, al que bautizaron con sus propios nombres, Collinsport. Collins Manor también se construyó por aquella época, dijo el vampiro, señalando a su alrededor. Aunque no esta versión actual. Fue reconstruida más tarde. Supongo que lo sabes. La Collins Manor original tardó 15 años en completarse, y 20 años después, yo ya era adulto. Barnabas Collins era rico y poderoso, pero también un playboy notorio, hasta que cometió un grave error del que se arrepentiría el resto de su vida. Mientras hablaba, el vampiro se puso de pie y alzó la mano como si llamara a algo. Me enamoré de una hermosa mujer llamada Josette Duprés, dijo Barnabas con evidente tristeza. Pero al hacerlo, le rompí el corazón a Angelique Bouchard, pues no pude casarme con ella. Barnabas recordaba vívidamente el tiempo sombrío de aquel día y el viento helado que soplaba desde el mar. Ese día, Angelique había usado sus poderes para obligar a Josette a saltar desde un acantilado, donde se estrelló contra las rocas. Devastado, Barnabas también la siguió y se precipitó al vacío. Pero ella me maldijo, condenándome a un destino peor que la muerte. Exclamó el vampiro, agitando los brazos con agitación y paseándose por la habitación, mientras sus zapatos resonaban rápidamente contra el suelo de mármol. Hasta que el agua helada del mar me revivió. Al despertar sobre las rocas, encontré el cuerpo frío de Josette a mi lado, pero mis propias manos se habían convertido en afiladas garras y la sangre brotaba de mis ojos. Me había convertido en un demonio salido del infierno. Vi a la bruja de pie sobre los acantilados, lanzándome su maldición. Tenía sed. Ni toda el agua del mundo podía calmarla. Ya no podía caminar bajo la luz del sol. Angelique me maldijo, convirtiéndome en vampiro, asegurándose de que mi sufrimiento nunca terminara. Ya conoces el resto, continuó Barnabas, bajando el tono. Angelique guió a los aldeanos con antorchas hasta la mansión Collins. Me acusó de ser un demonio, me metieron en un ataúd y me enterraron bajo tierra. 200 años después, me desenterraron y me trajeron de vuelta aquí. En aquel entonces, solo Elizabeth creía en mi identidad. Claro que no era solo porque mi retrato estuviera colgado en el salón, dijo el vampiro, señalando a la pared donde colgaba su cuadro, uno de los pocos objetos que habían sobrevivido al incendio. Entonces, un día, llegó a la mansión Collins una institutriz llamada Victoria Winters. Según Barnabas, Victoria era idéntica a Josette. Tras regresar con su familia, Barnabas vendió los tesoros ocultos para ayudar a la familia Collins a resurgir. Él y Victoria se enamoraron, y todo parecía perfecto. Pero tus palabras exactas fueron: tenía las caderas más fértiles que he visto en mi vida, comentó Caroline, sin mostrar el menor respeto hacia su antepasada. Barnabas la ignoró por completo. Pero esa bruja. Angelique Bouchard se enteró de mi regreso. Exclamó el vampiro, desbordándose de nuevo. Fundó Angel Bay y se hizo con el control de la mayor parte de la industria pesquera de Collinsport, llevando a la familia Collins al borde de la ruina.
Contagió su odio a toda la familia Collins, deseando vernos a todos en la miseria. No lo soportaba. Y cuando intentó repetir con Victoria lo que le hizo a Josete, no pude aguantarlo. En resumen, intentó incitar a los habitantes del pueblo y a la policía para que me arrestaran de nuevo, pero nos resistimos. Su piel se quebró como el cristal y, en medio del caos, la mansión Collingwood se incendió, reduciendo a cenizas la propiedad más importante de la familia. Está muerta, comentó Salomón. Y sin embargo, aquí estás. Sí, se arrancó el corazón. Un corazón como cristal rosa, lleno de grietas, dijo Barnabas en voz baja. Vi cómo su corazón se hacía añicos. Quedó tan inerte como una muñeca. Vaya historia, señor Barnabas, respondió Solomon, alzando discretamente la guardia mientras sacaba unas hojas de papel impreso de su bolsa. Sonriendo, se dirigió al vampiro. Ahora bien, ¿podría decirme cuántos de los asesinatos cometió usted? Capítulo 27. Todos son villanos. No me malinterpreten. Solomon no era un héroe deseoso de impartir justicia. Esas personas ya estaban muertas, y la justicia tardía no tenía sentido. Simplemente buscaba cierta información que necesitaba. Como ves, aunque los vampiros se clasifican como muertos vivientes, pueden reproducirse. Pueden hacerlo de forma natural, al igual que los humanos, o mediante el ritual conocido como el abrazo, que transforma a los humanos en nuevos vampiros. El abrazo es un pacto de sangre, un contrato mágico que no se puede romper. Este contrato se transmite de generación en generación entre los vampiros, y se conserva en su sangre. La identidad de Barnabas Collins era particularmente singular. Se transformó en vampiro directamente mediante la magia del Darkhold. Quizás ni siquiera el propio Barnabas era consciente de su elevado estatus. Muchos años atrás, los vampiros llamados de sangre pura y mestizos que gobernaban Detroit se inclinaban ante él. Su mentor se había burlado de aquellos vampiros que invocaban al llamado dios de la sangre, considerándolos una broma para Salomón. No es que Solomon fuera a ver jamás a esos vampiros. Vlade los había exterminado a todos. Barnabas era todavía bastante joven para ser un vampiro, y no había acumulado mucho poder. Si lo hubiera hecho, Salomón no se habría atrevido a acercarse a él. Salomón simplemente quería saber si Barnabas se había reproducido como ratas, para así averiguar cuántos vampiros acechaban en el pequeño pueblo. Admito que el incidente en la obra de la autopista 9, fui yo. Acababan de desenterrarme y tenía muchísima sed, dijo Barnabas con un marcado acento del sur de Inglaterra. Tomó con cuidado una hoja impresa y la sostuvo a la distancia de un brazo, examinándola con atención. Ah, y también está otra. Un grupo de hippies. Tenían la sangre fatal, arruinada por esas drogas horribles. ¿Eso es todo? Salomón mantuvo su sonrisa, pero de reojo notó que la familia Collins, sentada frente a él, se impacientaba. Caroline volvía a mostrarse taciturna y David retrocedía lentamente. El ambiente se tornaba tenso, aunque Salomón parecía ajeno a ello. Continuó. Quiero confirmar algo, señor Barnabas. ¿Alguna vez ha transformado a un humano? ¿Preguntas por el abrazo? Solo uno. El vampiro negó con la cabeza enérgicamente. Por cierto, creo que no te he preguntado tu nombre, señor. Damonet. Muy bien, señor Damonet, dijo el vampiro cruzando las manos sobre el corazón. Una vez pensé en convertir a Elizabeth en vampira, pero se negó. A Liz le gusta envejecer. En cuanto a Victoria, no escapó de las garras de Angélique. Después de que Angélique la matara, la convertí, devolviéndole la vida. Si eso es un crimen, estoy dispuesto a asumirlo. Entonces, hay dos vampiros aquí, dijo Salomón, poniéndose de pie y empujando los papeles restantes hacia Bernabé. ¿Y el resto de estos, fueron cometidos por tu esposa, Victoria? No, dijo Barnabas, apartando rápidamente los papeles. No le ofendió que Solomon usara la palabra esposa. Negó con la cabeza con firmeza. Victoria jamás haría algo así. La familia Collins ahora invierte en hospitales, y nosotros nos hemos dedicado a beber sangre de allí. De hecho, estamos tan confundidos como tú. Yo solo convertí a Victoria en vampira, y hemos tenido que gastar grandes sumas de dinero para encubrirlo todo, para que nadie sospechara de la familia Collins. Pero nosotros no hicimos esas cosas. ¿Podría haber otros vampiros en la zona? Salomón paseaba lentamente por la sala, manteniendo cierta distancia con la familia Collins. Por favor, señor Barnabas, piénselo bien. ¿Está completamente seguro de no haber convertido a alguien más? Las marcas de mordedura en esos cuerpos no mienten. Y según su relato, dudo que Angélique hubiera convertido a alguien más. Era bastante apasionada. El vampiro paseaba por la habitación, golpeando el suelo de mármol con su bastón mientras murmuraba para sí mismo. Pero por mucho que lo pensara, estaba seguro de que solo había convertido a Victoria. De hecho, la familia Collins había investigado esos incidentes varias veces a través de la policía, pero no encontraron nada. Al final, para proteger la reputación de la familia, Barnabas tuvo que usar sus poderes de control mental para detener las investigaciones policiales. Sin embargo, la familia Collins había descubierto una pista que apuntaba a otro vampiro. No, estoy seguro. Barnabas finalmente dejó de caminar de un lado a otro. Elizabeth seguía haciéndole señas con la mirada, y tras una rápida ojeada, el vampiro se tragó lo que iba a decir y cambió de tono. Pero puedo ayudarle a investigar este asunto más a fondo. Excelente, asintió Salomón. Por favor, preparen los artículos que solicité. Volveré mañana de buscarlos. Después de que Willy sacara a Solomon del salón, Elizabeth se puso de pie con la ayuda de David. ¿De verdad te crees a ese mago? Dice representar una especie de ermita de magos. Me preocupa que traiga a más gente aquí. Por supuesto que no, mi querida Liz. El vampiro parpadeó, con una mirada astuta en los ojos.
A pesar de su juventud había sido enterrado en un ataúd en su mejor momento, Barnabas había sido el cabeza de una gran familia, y no era tan ingenuo como para confiar tan fácilmente en la propuesta de un desconocido. Además, le gustara o no, la energía negativa que lo invadía siempre lo llevaría por caminos más oscuros y siniestros. Esa es la naturaleza de la magia negra. Corrompe. Ahora que Victoria y yo gozamos de la eterna juventud, ¿por qué querría volver a ser humano? Aunque sí lamento no poder disfrutar más de la comida humana. ¿Y qué hay del otro vampiro? Elizabeth frunció el ceño. Esto podría exponer a la familia Collins. No te preocupes, Liz. Tengo una pista, respondió Barnabas. ¿Te acuerdas de Julia Hoffman? De repente, un arco circular de chispas ardientes apareció en medio del vestíbulo de la mansión Collingwood, sobresaltando a la familia Collins. El pobre Willy seguía en la puerta principal, esperando la llegada de Solomon, pero en ese momento, Solomon ya había entrado al vestíbulo a través de un portal. Mi querido señor Damonet, lo saludó Barnabas, acercándose. Miró con curiosidad más allá de Solomon, pero no vio nada más allá de las chispas anaranjadas. Bajó la mirada hacia Solomon. Lamento que no hayamos podido recibirlo como es debido ayer, pero he preparado todo lo que pidió. Los ojos de Elizabeth brillaron. Si bien Barnabas le había mostrado algunos poderes mágicos en el pasado, aparte de su control mental, todo eran trucos menores. Pero ver a Solomon abrir un portal con tanta naturalidad en medio del salón la obligó a reconsiderarlo. La verdadera cabeza de la familia Collins rápidamente cambió de actitud y decidió en silencio modificar el plan que ella y Barnabas habían ideado el día anterior. Originalmente, la familia Collins había planeado que Solomon eliminara al otro vampiro de Collinsport. La actuación de Barnabas había sido lo suficientemente convincente como para engañar a la mayoría. Había mostrado una culpa genuina por beber sangre, lo cual era real, y un anhelo de volver a ser humano, lo cual era fingido. Entonces, cuando Salomón intentó ayudar a Barnabas a volver a ser humano, planearon matarlo por sorpresa, borrando así cualquier rastro del oscuro pasado de la familia Collins. Ya se ocuparían de la ermita del mago más adelante. Pero en el momento en que apareció Salomón, la familia Collins se dio cuenta de que ya habían atraído problemas, y ahora no les quedaba más remedio que improvisar. Elizabeth maldijo para sus adentros. Angélica había causado problemas a la familia Collins incluso después de muerta. Ahora, Elizabeth creía que Salomón poseía algún poder mágico desconocido. La magia de Bernabé era ineficaz contra él, y su plan para matar a Salomón había perdido su mayor ventaja. Ya no creía que las armas de fuego funcionaran contra un mago. Una vez le había disparado a Angélique Bouchard con una escopeta, y no le había servido de mucho. Incluso sospechaba que la ostentosa entrada de Solomon era una demostración de poder destinada a intimidarlos. Era como si dijera, sé dónde están y puedo venir cuando quiera. No pueden escapar. En realidad, Salomón no tenía intención de levantar la maldición de Bernabé. Estaba fuera de su alcance. No había estudiado las partes del libro Visanti que trataban sobre cómo levantar maldiciones de vampiros, e incluso si existiera tal magia, probablemente solo mataría al vampiro. El polvo de vampiro era un componente mágico raro y valioso, y si se presentaba la oportunidad, a Salomón no le importaría añadir un poco a su colección. Las espinas y los dedos de vampiro también eran materiales excelentes. Al enfrentarse a un antiguo vampiro que no había dominado por completo sus poderes, Solomon pensó que, como mínimo, podría huir si se producía una pelea. Si Solomon hubiera seguido siendo el ermitaño de antes, jamás habría albergado tales pensamientos. Pero, como ya se mencionó, podría haber estado influenciado por los recuerdos de aquellos nigromantes y maestros de magia oscura. Tras haber adquirido parte de su conocimiento junto con los estigmas, ahora estaba un poco desequilibrado. Pero nadie se había dado cuenta todavía, ni siquiera el hechicero supremo. Al fin y al cabo, ¿qué persona normal estaría interesada en un lugar tan aterrador como la dimensión oscura? Muchas gracias, señor Barnabas. Salomón no le estrechó la mano al vampiro, sino que le dirigió un respetuoso saludo de mago. Barnabas alzó ligeramente la mano y luego la bajó. Una sonrisa asomó en la comisura de sus labios mientras señalaba la gran escalera que conducía al segundo piso. Lo que necesitas está arriba. Por favor, sígueme. Por supuesto, respondió Salomón con una sonrisa. Sus ojos brillaban de interés, no solo por los libros de magia, sino también, por el vampiro. Capítulo 28. La comida chatarra es la conspiración del infierno. Algunas criaturas, como los dragones, pueden alterar el entorno de su hábitat simplemente permaneciendo en un lugar. Los vampiros, aunque no tan poderosos, también influyen en su entorno a través de la energía negativa que los impulsa. Mientras Salomón seguía de Bernabé por las escaleras de la mansión, sintió un aura gélida que descendía por los escalones, envolviéndolo. La temperatura bajó inexplicablemente 2 o 3 grados. Si bien no era tan drástico como entrar en una tumba, cualquier hechicero reconocería al instante esa energía negativa como señal de la presencia de seres mágicos oscuros. Disculpe, Vicky, el apodo de Victoria, la dueña de la casa, no puede recibirle personalmente, dijo el vampiro. Todavía es joven y necesita descansar mucho. Lo entiendo, después de todo, todavía es de día, asintió Solomon, pero se mantuvo en alerta máxima, temeroso de ser emboscado desde cualquier rincón oscuro. Jamás bajaría la guardia por la muestra de emoción del vampiro. Aquellas trágicas historias de amor, aunque interesantes, no eran más que palabrería para él. Sentir empatía por un vampiro jamás se le había pasado por la cabeza. El hechicero supremo le había inculcado un concepto fundamental al enseñarle magia: el humanismo. Los extraterrestres y los seres de otras dimensiones no tienen derecho a existir en la Tierra. Los vampiros, siendo criaturas mágicas oscuras, menos aún.
Salomón derramaba unas cuantas lágrimas fingidas por ellos tras convertirlos en componentes de hechizos, pero jamás mientras estuvieran vivos. De no ser por su necesidad de reunir materiales para verificar ciertas teorías de nigromancia, ya habría aprisionado a Barnabas en una dimensión paralela y lo habría dejado arder bajo el sol. Un vampiro del rango de Barnabas, comparable a un progenitor, tenía un valor inmenso. Después de que te fuiste ayer, la familia Collins contactó al museo y compró la colección de Angie. El bastón de Barnabas golpeaba rítmicamente el suelo de madera del pasillo, resonando sordamente. Dado que se trataba de la morada de un vampiro, las cortinas del pasillo estaban completamente cerradas, bloqueando por completo la luz del sol. La temperatura aquí era mucho más fría que en las escaleras. De vez en cuando, algunos rayos de sol lograban colarse entre las gruesas cortinas, solo para ser devorados por las sombras como si tuvieran vida propia. Aunque Barnabas no fuera increíblemente poderoso, su rango y su naturaleza sobrenatural bastaban para provocar anomalías en la mansión Collins. El vampiro continuó. Al fin y al cabo, este pueblo no tiene mucha historia. Esos objetos solo podrían acumular polvo en el museo, junto a barcos de pesca rotos y redes. Desde luego, no podemos exhibir allí artefactos de los nativos americanos. Ahora, por fin se han dado cuenta de su valor. Señor Bernabe, preguntó Salomón, ¿no intentó usted estudiar esos objetos por su cuenta? Cuando era joven, tras la muerte de mis padres, aunque nunca creí que sus muertes fueran accidentales, me obsesioné con la magia negra y el misticismo antiguo. Barnabé miró a Salomón. Y, en efecto, más tarde descubrí que Angie los había matado. ¿Y qué hay de sus padres, señor Damonet? Nunca conocí a mis padres. Mi madre murió al darme a luz, respondió Salomón. Lo siento mucho, dijo el vampiro, doblando la esquina e inclinándose ligeramente. No es nada, señor Barnabas. Fui adoptado por el hechicero supremo al nacer y me crié en Camartag como su discípulo, dijo Solomon. Es un honor ser entrenado por el místico más poderoso de la tierra, un sueño para muchos. Sin embargo, las expectativas del hechicero sobre mí son un tanto altas. No estoy convencido de poder matar a las criaturas que se infiltran en la tierra desde planos inferiores. ¿Planos inferiores? Preguntó Bernabe con curiosidad. ¿Qué significa eso? Se refiere al infierno y al abismo, donde moran demonios y diablos, respondió el joven hechicero con una sonrisa. El hechicero ha aniquilado a innumerables seres de otras dimensiones que han invadido la tierra. El título de hechicero supremo les infunde terror. Posteriormente, el hechicero fundó Camartag, reclutando discípulos y formando hechiceros, protegiendo la tierra durante más de 1000 años. Barnabas se dio cuenta de repente de que el joven hechicero que tenía delante era mucho más formidable de lo que había pensado. Si se tratara de un hechicero o bruja solitario, la familia Collins podría eliminarlo fácilmente. Pero si pertenecía a una gran organización, tal plan ya no era viable. Según Solomon, el hechicero supremo parecía ser el místico más poderoso del mundo, y Barnabas no quería buscarse problemas. Lo único que quería ahora era entregar rápidamente los libros y deshacerse de Solomon. Matar a Solomon ya no solucionaría nada. La llegada de Solomon ya indicaba que alguien se había fijado en la familia Collins. Los planes de Elizabeth eran ahora completamente inútiles. Sin embargo, Barnabas aún tenía una pregunta. ¿Cuál era la postura de la organización de Solomon respecto a los vampiros? Si no los toleraban, ¿podían realmente convertirlos de nuevo en humanos? Barnabas no quería que su relación con Victoria pusiera en peligro a la familia Collins. La familia era verdaderamente adinerada. Siempre lo había tenido presente y había vivido de acuerdo con ese principio, razón por la cual había utilizado los tesoros familiares para revitalizar la finca. Los hechizos de ese libro, el libro de Visanti, tienen sus contrahechizos correspondientes, pero primero necesito saber cuál es la maldición, ofreció Salomón. Pero Bernabe no pudo obtener ninguna respuesta satisfactoria. En medio de su cautelosa conversación, finalmente llegaron a la biblioteca de Barnabas, ubicada en el punto más alto de Collins Manor. Había ventanas a ambos lados, con cristales esmerilados que impedían que se viera el interior desde el exterior. Gruesas cortinas negras cubrían las ventanas, aparentemente innecesarias. Frente a una de las ventanas había un escritorio de madera marrón, repleto de libros gruesos y pergaminos desgastados, todos cubiertos de polvo. Algunos incluso tenían telarañas que flotaban con la leve brisa, quién sabe de dónde. Estos objetos parecían sacados de una habitación abandonada hacía mucho tiempo. Bernabe simplemente se encogió de hombros, dando a entender que no podía cambiar eso. Al fin y al cabo, para la mayoría de la gente esto no tiene sentido, dijo. La sala de pruebas de la policía no podía albergarlos todos, así que acabaron en el museo. Es un milagro que no se los hayan comido las polillas. Señor Damonet, no creo que pueda esperar que el museo local tenga una conservación impecable. De acuerdo, asintió Salomón. Empezaré a identificar los artículos que necesito. El proceso de identificación fue minucioso. Solomon dudaba que una bruja expuesta al vasto conocimiento del Darkhold hubiera muerto tan fácilmente. Sospechaba que Angie solo había adquirido maldiciones para convertir humanos en vampiros y algo de magia negra para prolongar su vida. En cuanto al conocimiento del Darkhold, probablemente nunca lo había encontrado. Así, Salomón hojeó meticulosamente los libros, sabiendo que la información clave podría estar oculta en 1 o 2 páginas. Bernabe permanecía cerca, dudando, hasta que finalmente no pudo resistir la tentación de hablar. Eso señaló un símbolo escrito en oro en uno de los libros. ¿No es esa la marca de Mefistófeles? Solomon miró a su alrededor. Era una gran M dorada. En cuanto la vio, Solomon pensó en pollo frito y papas fritas. No, y dijo, frunciendo los labios. Creo que probablemente sea solo el logo de una cadena de comida rápida, la edición especial de ellos.
Eso podría considerarse un hallazgo inesperado. Parece que necesito investigar quién está realmente detrás de McDonald's, reflexionó Solomon en silencio. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 29. El incrédulo. El proceso de hojear los libros era tedioso, e incluso Salomón estornudó por el polvo que se levantaba. Cubriéndose la boca y la nariz, agitó la mano, invocando una ráfaga de viento para dispersar el polvo acumulado. Que la gente común descartara estos libros como absurdos no carecía de razón. La mayor parte del contenido estaba plagado de frases floridas pero sin sentido, junto con diversas historias de oídas. El verdadero misticismo probablemente se escondía en unas pocas páginas. Estos libros, los más antiguos de los cuales databan de la Europa medieval, fueron escritos en su mayoría por charlatanes que se hacían pasar por magos o alquimistas y vendían pociones inútiles. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que algunos de ellos hubieran aprendido ciertos hechizos y los hubieran registrado. A menudo ocultaban estos hechizos en poemas o ilustraciones, y es probable que Angie Bouchard hubiera adquirido sus conocimientos de estos volúmenes. No obstante, Solomon no podía simplemente llevarse estos libros a Camartag para estudiarlos más a fondo. El hechicero supremo había dejado claro que esta tarea era solo suya, pues solo alguien como él, que había enfrentado la dimensión oscura, podía resistir la magia negra hasta cierto punto. Así, Solomon tuvo que sobrellevar su frustración e intentar extraer la información que necesitaba de esos tomos mágicos. Como mínimo, debía confirmar que los hechizos del Darkhold estaban ocultos en esos libros antes de poder estar seguro de que la familia Collins no guardaba ningún secreto. Esta tarea le llevaría bastante tiempo, pero solo una vez terminada podría pasar al siguiente paso. Mientras Salomón seguía revisando los libros, Bernabé salió brevemente de la habitación y regresó un rato después con una gran bandeja. La colocó sobre el escritorio frente a Salomón. La bandeja contenía una taza de té, sándwiches cuidadosamente dispuestos, algunos waffles y mermelada. Cuando Solomon lo miró con expresión perpleja, el vampiro, que había estado sentado tranquilamente a un lado, parpadeó y dijo: me di cuenta de que tienes acento británico, así que pensé que te gustaría tomar el té de la tarde. Normalmente, Willy lo mencionaría, pero no puede llegar hasta aquí. No te preocupes, no hay cubiertos. No me pondría a fumar solo por tocar la plata, señor Barnabas, respondió Solomon, volviendo a sus tediosos libros. Aunque tenía sed, no era tan ingenuo como para aceptar comida ofrecida por alguien a quien consideraba una presa. ¿Quién sabía si él también era considerado una presa a los ojos del vampiro? Barnabas no se ofendió cuando Solomon no tocó la comida. Simplemente se sentó cerca, entablando conversación de vez en cuando, indagando sutilmente sobre Camartag. Solomon no ocultó nada, sino que explicó la posición del hechicero supremo en el universo y su inmenso poder. Al fin y al cabo, no confiaba en los vampiros, y dudaba que un vampiro confiara fácilmente en él. La reputación del hechicero supremo resultaba útil en tales situaciones. Sin embargo, Bernabé pronto hizo una pregunta que pilló a Salomón desprevenido. ¿De verdad existe Dios, señor Damonet? ¿Acaso los vampiros no pueden entrar al cielo? Si la magia existe y los vampiros existen, ¿por qué no podría existir Dios? Salomón se giró para mirar a Bernabé. El vampiro, con los ojos muy abiertos, esperó su respuesta con una sinceridad inesperada. La existencia de Dios era crucial para los cristianos. Si bien el hechicero supremo había impedido que las fuerzas celestiales interfirieran en la tierra, nunca había prohibido explícitamente a los humanos creer en Dios. Quizás el hechicero esperaba que el cristianismo y el culto a Odín chocaran, aunque al final, el cristianismo se impuso. En cuanto a entrar al cielo, Salomón hizo girar su silla con un sonido agudo y chirriante contra el suelo, diciendo: ¿de verdad es bueno ir al cielo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Bernabé, alargando las palabras, juntando el pulgar y el índice como si intentara captar la esencia de la declaración de Salomón. ¿Acaso las buenas personas no van al cielo después de morir? No lo sé, señor Bernabé, respondió el joven hechicero, meneando la cabeza. Creo que la muerte debería ser una experiencia tranquila, no una que se pase en un lugar cegadormente luminoso, cantando himnos sin cesar como un tonto. No querría que nadie, ni siquiera Dios, estuviera hurgando en mi alma. ¿Eres seguidor del diablo? Preguntó el vampiro, ladeando la cabeza. ¿Acaso no se supone que todos los hechiceros venden sus almas a los demonios? No, soy un incrédulo, respondió Salomón con una sonrisa desdeñosa. En mi opinión, los dioses pueden existir, pero no son dignos de adoración. Si mis acciones coinciden con alguna doctrina religiosa, es porque esa doctrina coincide conmigo, no porque yo la siga. Si actúo en contra de ella, no creo que deba ser castigado. Simplemente la rechazo. Lo que necesitamos no son dioses, sino la humanidad misma. Señor Bernabé, el éxito de su familia no se debe a ningún dios, sino a sus propias manos. Esta filosofía, forjada por el conocimiento de su vida anterior y las enseñanzas del hechicero supremo, reflejaba las convicciones humanistas de Salomón. Aunque aún inmaduro en algunos aspectos, Salomón era un humanista convencido. Su respuesta dejó a Bernabé atónito, boquiabierto. Los creyentes solían menospreciar a los no creyentes, un sentimiento presente en todas partes. Se consideraban superiores. Incluso cuando luchaban por conseguir comida o refugio, podían despreciar a los no creyentes adinerados, confiados en su superioridad como personas de fe. Para los creyentes, los herejes eran despreciables, pero los incrédulos eran aún peores, completamente irredimibles, carentes de todo sentido de la moral. Si bien la fe no proporciona alimento ni vestimenta, quienes carecían de ella no merecían tales cosas. Y si un incrédulo alcanzaba el bienestar o incluso la riqueza, se asumía que debía haber cometido algún acto atroz para conseguirlo.
Por absurda que pueda parecer esta mentalidad, no era nada infrecuente. Los teístas se colocaban en un pedestal, como si estuvieran al lado de los dioses que adoraban. Y no solo disfrutaban de esa elevación, se deleitaban con mirar por encima del hombro a los demás, actuando como si fueran extensiones de la voluntad divina, justos en cada una de sus acciones. Cuando los incrédulos se unían, estos creyentes podían justificar la guerra contra ellos, confiados en su rectitud y en la necesidad de civilizar a esos bárbaros en nombre de su Dios. Se negaban a reconocer los esfuerzos de los no creyentes, convencidos de que sin fe nada se podía lograr. Por muy bien que les fuera a los creyentes supondrían que simplemente ocultaban sus pecados. Y por muy mal que se comportara un creyente, seguiría siendo noble por su fe, viéndose a sí mismo como un pastor que guía a las ovejas perdidas. La hipocresía de ese doble rasero era simplemente parte de la rutina. Los primeros recuerdos de Salomón estaban impregnados de fuertes sentimientos antirreligiosos, y quizás debido a esa influencia, se convirtió en un ateo ferviente. Creía que los logros de la humanidad no se debían a ningún dios. Si la humanidad se postraba y suplicaba, los dioses simplemente se contentarían con gobernarla. Sin el anciano de guerra, los humanos no serían hoy más que ovejas. Esta mentalidad era precisamente lo que deseaba el hechicero supremo. Un incrédulo era la mejor arma contra los dioses demoníacos extradimensionales. El vampiro no esperaba que la actitud de Solomon fuera tan extrema. Levantando un dedo, forzó una sonrisa. Creo que Victoria ya debe estar despierta. Por supuesto, señor Bernabé, respondió Salomón con frialdad, volviendo a sus libros. Le avisaré cuando termine mi trabajo. Leer más. p@treon.com/muter. Capítulo 30. Comienza la caza. El teísmo siempre ha ejercido una influencia significativa en el mundo occidental. Si bien los avances tecnológicos han limitado el poder de la Iglesia romana, impidiéndole excomulgar a reyes o inmiscuirse en matrimonios reales, como Enrique VIII, o organizar cruzadas contra herejes, la religión aún impregna muchos aspectos de la vida secular. Esto es particularmente cierto en Estados Unidos, la principal potencia tecnológica del mundo, donde la religión mantiene una presencia considerable. Por ejemplo, cuando los testigos declaran en un tribunal, deben jurar sobre la Biblia, o su testimonio es inválido. Los candidatos presidenciales requieren la bendición de un pastor y, tras ser elegidos, juran el cargo con la mano sobre la Biblia. El presidente también nombra a un capellán de la Casa Blanca. Las Fuerzas Armadas deben contar con capellanes, ya que los soldados podrían negarse a luchar sin una oración. Incluso las universidades más prestigiosas tienen facultades de teología, cuyos requisitos de admisión rivalizan con los de algunas facultades de ciencias. Como se mencionó anteriormente, los teístas afirman ser pastores de Dios. Los estadounidenses suelen verse a sí mismos como guerreros de Dios, creyendo que sus guerras son justas y que buscan liberar a los ignorantes y salvar a la humanidad. Creen estar bajo protección divina, ser el ejemplo de rectitud que el mundo debe seguir. Si los verdaderos motivos de la guerra son el petróleo u otros, es algo que los políticos se empeñan en ocultar a la población. Hoy en día, al menos la mitad de los estadounidenses cree que la religión debería influir en la ciencia y la política, lo cual explica en parte la persistencia del anti-intelectualismo en las naciones teístas. Salomón solía pensar que no sería sorprendente que estos bárbaros anglosajones comenzaran algún día a inyectarse desinfectantes. Cuando la Atenea viviente se le apareció, Salomón no le juró lealtad. No creía en Bisanti, así que ¿por qué iba a creer en Dios? En su opinión, Dios probablemente estaba al mismo nivel que Odín, mientras que Bisanti era una entidad mágica que abarcaba el multiverso, claramente más poderosa. Sin mencionar a los verdaderos seres cósmicos como la Gran Eternidad, la patrona suprema de Camartaj. Aún así, Salomón simplemente respetaba a la eternidad, no la veneraba. La conclusión de Salomón fue que, sin dones divinos, la religión era inútil para el progreso de la humanidad. Sin embargo, no tenía intención de interferir. La sociedad occidental ya había erosionado el espíritu científico nacido del Renacimiento. Pero este mundo no era pacífico. Con invasiones alienígenas sucesivas, los terrícolas pronto se darían cuenta de que no estaban solos en el universo. Para sobrevivir en este cosmos, la humanidad debía desarrollar tecnología. La religión desaparecería gradualmente, y Salomón presenciaría el declive de la teología sin mover un dedo. Cuando Salomón compartió sus conclusiones con la hechicera suprema, ella se mostró complácida con su perspectiva e incluso lo recompensó con un refresco. En opinión de la hechicera, los orígenes de Salomón siempre habían sido sospechosos, y los estigmas posiblemente vinculados al cielo mismo explicaban su incomparable talento mágico. Como la hechicera suprema que había atraído a Salomón a Camartaj, no quería que su discípulo se convirtiera en un sirviente de entidades extradimensionales. Solo un niño santo incrédulo podría proteger la tierra hasta que surgiera un nuevo hechicero supremo. En ese momento, mientras Solomon revisaba los materiales en el último piso de Collins Manor, su desdén por Barnabas crecía. Ser vampiro y soñar con el cielo, ¡qué disparate! ¿De verdad era tan atractivo convertirse en suplicante? Según los estándares del judaísmo, la Iglesia de Inglaterra, la ortodoxia oriental o el catolicismo, solo una pequeña fracción de la sociedad moderna sería elegible para el cielo. Si tienes dudas, revisa tu historial de navegación y comprueba cuántos pecados has cometido. Era el quinto día. Solomon había pasado un buen rato revisando los libros. Cada día trabajaba hasta altas horas de la noche antes de regresar a Camartaj, y por la mañana abría un portal en el vestíbulo de la mansión. La familia Collins se había acostumbrado al espectáculo diario, y ya no se sorprendían por las chispas brillantes en la sala de estar ni por la apresurada subida de Solomon.
A sus pies yacía una pila de libros gruesos y pergaminos amarillentos, todos los cuales había descartado. Si bien algunos contenían algunos hechizos menores, distaban mucho de la peligrosa magia negra que buscaba en el Darkhold, y prácticamente no representaban ningún peligro real. Tras su última conversación con Barnabas, el vampiro había dejado de aparecer. La presencia de un incrédulo lo inquietaba. Como una de las primeras familias en establecerse en América, el escudo de armas de la familia Collins ostentaba la imagen de un caballito de mar, símbolo del poder del agua y de la seguridad en los viajes marítimos. En una época en que el comercio marítimo era vital, la superstición estaba muy extendida. Barnabas, influenciado por sus padres, se había convertido en un puritano devoto. Para él, la falta de fe equivalía a una falta de principios morales. El vampiro no podía confiar en que Salomón cumpliera sus promesas, ni siquiera Dios podía garantizar que Salomón no se volviera contra él y Victoria. Barnabas sentía que una gran tormenta se cernía sobre la familia Collins, y Salomón ahora le parecía más amenazador que la luz del sol, la plata o el ajo juntos. Sin darse cuenta de que se había ganado el odio de los humanos y el temor de los vampiros, Solomon se estiró perezosamente, sintiendo el satisfactorio crujido de su columna. Al descorrer las cortinas, vio el rojo intenso del atardecer fundiéndose con las nubes grises, proyectando un tenue resplandor rosado sobre el mar lejano. De no ser por la rigidez en su cuello, tal vez no se habría percatado del paso del tiempo. Su progreso, sin embargo, era evidente. Solo quedaban unos pocos libros sobre el escritorio. Aunque repletos de tonterías anticuadas, Solomon finalmente había encontrado lo que buscaba. Aún no había leído el extenso conjuro completo, pero ya podía discernir su naturaleza peligrosa. Ahora, necesitaba rastrear el origen de este hechizo, pues la orden del hechicero era localizar el Darkhold mismo, no solo unos cuantos conjuros dispersos. El libro era un texto alquímico escrito en latín, lo cual no era de extrañar. La transformación de humanos en vampiros implicaba un cambio fundamental en la esencia de la vida, un tema que a menudo se clasifica dentro de la alquimia. En la portada, Solomon encontró el nombre del autor, una versión latinizada de un nombre árabe, Javier. En latín medieval, se escribía Geber. Javier era un nombre frecuente en influyentes escritos alquímicos latinos del siglo XIII, pero la grafía latina Geber pertenecía a otra persona que simplemente había adoptado el nombre de alquimista aragonés. También había imitado el estilo didáctico característico de Javier y reescrito partes de los 70 libros. Este autor incluso incorporó estructuras gramaticales y expresiones árabes a su texto en latín para aumentar su credibilidad. La razón de tal imitación estaba relacionada con la transmisión de la alquimia a Europa tras el intercambio entre las civilizaciones cristiana y árabe, pero esa es otra historia. En resumen, historiadores posteriores identificaron al verdadero Geber como el fraile franciscano y maestro italiano Pablo de Tarento. Pablo había escrito un texto alquímico casi contemporáneo, similar en estilo y contenido a la obra de Geber. El original de dicho texto se conservaba en la biblioteca de Camartag, y Salomón lo había consultado en una ocasión. Con sus próximos pasos claros, Salomón guardó el libro en su bolsa dimensional. Tenía otros asuntos que atender. Bernabé tenía razón en sus sospechas. Salomón no tenía intención de cumplir sus promesas, pues aún había criaturas mágicas oscuras acechando en este pequeño pueblo. Esta noche, Salomón se uniría a la cacería. Leer más. p@treon.com/muter. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.